Hay un tipo de día que parece normal por fuera, pero por dentro ya viene torcido desde que uno abre los ojos. Ese fue el día del control de rutina. Daphne se levantó temprano en Connecticut, con la panza ya pesada, la espalda rígida y una mezcla rara de sueño y ansiedad que no se iba ni con café. Tenía reuniones programadas, correos acumulados y esa costumbre aprendida de seguir funcionando, aunque el cuerpo pidiera pausa. La casa estaba en silencio, la misma casa histórica de los Wilson que su abuela le había dejado, con pasillos amplios, madera vieja y fotos familiares que parecían observar todo. Daphne nunca fue de ostentar nada. Lo del trust, los 2,3 millones, el apellido Old Money, para ella siempre fueron una red de seguridad, no una identidad. Pero esa mañana, incluso antes de vestirse, ya sentía algo raro. El teléfono de Grant vibrando sin parar. Él contestando mensajes con el cuerpo girado, como si protegiera la pantalla. Cuando ella preguntó si iba a acompañarla, él dijo que no podía, que tenía una llamada importante, y lo dijo con una calma ensayada. Daphne se tragó la incomodidad como venía haciendo hacía semanas, intentando convencerse de que eran nervios de embarazo, nada más. En el camino a la clínica, Daphne miraba el tráfico y trataba de enfocarse en lo básico: respirar, llegar, escuchar al médico, volver a casa. Pero la cabeza no ayudaba. Había pequeños detalles acumulados que ya pesaban demasiado. Noches en las que Grant no volvía a dormir, excusas que cambiaban, una presión insistente para ordenar papeles del trust, comentarios sobre vender la casa de la abuela como si fuera una carga, y esa idea recurrente de que ella debía confiar más porque ahora iban a ser padres. Él había controlado todo desde el inicio del tratamiento de fertilidad. Eligió la clínica, habló con los coordinadores, llevaba los correos, firmaba cosas con rapidez, como si fuera su terreno. Daphne, agotada por los intentos fallidos y la ilusión de por fin estar embarazada, se dejó llevar. Cuando entró al consultorio ese día, esperaba lo de siempre: rutina, mediciones, quizá una foto del bebé para guardar. Lo que no esperaba era notar, desde el primer minuto, que la doctora no era la misma de siempre, y que algo en la forma en que sostenía la carpeta de Daphne parecía una duda viva, una incomodidad que no tenía nada que ver con medicina. La médica suplente dijo su nombre completo con una pausa extra, como si confirmara algo en su mente: Daphne Wilson. Repitió el apellido en voz baja, no por educación sino por reconocimiento. Mientras preparaba el equipo, hizo preguntas que no eran las típicas del control. ¿Quién había gestionado la EC? ¿Quién había tenido acceso a los consentimientos? Si Daphne recordaba exactamente qué había autorizado por escrito. Al principio, Daphne respondió automática, sin entender por qué tanta insistencia. Pero la tensión en la sala se volvió espesa. La doctora se quedó callada unos segundos, respiró hondo y le preguntó con un cuidado casi doloroso si estaba completamente segura de que todo el procedimiento había sido informado y consentido por ella, sin presiones ni atajos de terceros. Daphne sintió un frío subiendo por la nuca. Preguntó qué quería decir, y ahí la doctora miró hacia la puerta, bajó la voz y dijo algo que le cambió la respiración. Reconocía el nombre de Grant Mercer, no por ella, sino por un rumor que ya había escuchado dentro del ambiente médico, un comentario de pasillo que nunca debería existir si todo fuera limpio. Dijo que había algo profundamente irregular relacionado con él y con esa clínica. Daphne,
acostada ahí con el gel frío en el abdomen, sintió por primera vez que su embarazo podía estar atravesado por una mentira que no alcanzaba a entender. Lo peor no fue una frase específica, sino la mezcla de señales. El tono de la doctora, la forma en que evitaba mirar directo a los ojos, la palabra irregular repetida como si pesara. Daphne preguntó si el bebé estaba bien, porque fue lo primero que le salió desde el instinto más básico. La doctora dijo que, por lo que veía, el desarrollo parecía normal, pero que Daphne necesitaba hablar con alguien de confianza y, sobre todo, necesitaba revisar el historial completo del procedimiento. Entonces, soltó la parte que no tenía vuelta atrás. Existían sospechas de que en esa clínica habían ocurrido intercambios de material genético por fuera de protocolo y que el nombre de Grant había aparecido relacionado a una denuncia interna meses atrás. Daphne se quedó muda, no por falta de palabras, sino porque su cabeza se llenó de ruido. Durante el tratamiento, ella había sentido que Grant estaba demasiado encima, pero lo interpretó como compromiso. Ahora, de golpe, ese mismo control se transformaba en otra cosa. Cuando salió del consultorio con la hoja del control en la mano, caminó por el pasillo como si todo estuviera normal, pero por dentro ya estaba temblando. En el estacionamiento, antes de encender el auto, miró su teléfono y vio un mensaje de Grant. ¿Todo bien? No te estreses, amor. Los médicos exageran. Hormonas. Daphne todavía no había dicho nada, y él ya estaba marcando el terreno. Daphne no volvió directo a casa. Se quedó sentada en el auto casi media hora, mirando el volante, intentando ordenar lo que acababa de escuchar sin entrar en pánico. No llamó a Grant, no llamó a nadie. Condujo despacio hasta una cafetería cercana, una de esas impersonales donde nadie te mira dos veces, y se sentó en una mesa del fondo con el portátil abierto sin saber bien qué estaba buscando. Empezó por lo más simple: el nombre de la clínica, reseñas, foros, cualquier cosa. Encontró comentarios sueltos, vagos, gente que hablaba de desorganización, de cambios repentinos de personal, de errores administrativos que nadie explicaba del todo. Nada concluyente, pero suficiente para que el estómago se le cerrara. Revisó correos viejos del tratamiento y notó algo que antes no había querido ver. Muchos mensajes no estaban dirigidos a ella, sino solo a Grant, incluso aquellos que hablaban de decisiones críticas. Él había sido el filtro de todo. Daphne se dio cuenta de que, sin querer, había cedido el control de algo demasiado importante en el momento en que más vulnerable estaba. Terminó el café sin sentir el sabor y volvió a la casa con una certeza incómoda. No podía enfrentarlo sin entender primero hasta dónde llegaba la mentira. En casa, Daphne actuó como si nada hubiera pasado. Respondió el mensaje de Grant con un todo normal, se acostó un rato porque el cansancio era real y dejó que él creyera que seguía siendo la misma mujer confiada de siempre. Pero por dentro, algo ya había cambiado. Aprovechó que Grant salió esa noche diciendo que tenía una reunión tardía y llamó a su madre, Vivian. No entró en detalles al principio. Solo dijo que necesitaba hablar de un tema legal, urgente, sin levantar sospechas. Vivian, con años de experiencia en derecho patrimonial y un instinto afilado, percibió de inmediato que no era una consulta cualquiera. Le pidió que no confrontara a Grant bajo ningún punto de vista y que, antes de hacer cualquier movimiento, protegiera documentos, accesos y cuentas. Daphne colgó con las manos sudadas.
entendiendo que esto ya no era solo un problema de pareja ni una crisis emocional, podía ser un delito. Esa noche durmió poco, escuchando cada ruido de la casa, sintiendo al bebé moverse y pensando en lo frágil que puede volverse una vida cuando alguien en quien confiaste decide usar tu cuerpo, tu patrimonio y tu futuro como piezas de un plan. Al día siguiente por la mañana, Daphne se levantó antes que Grant, no porque quisiera, sino porque el cuerpo ya no descansaba igual. Se sentó en la mesa de la cocina con una libreta vieja, de esas que había usado para planificar campañas de marketing, y empezó a anotar fechas, nombres, sensaciones que antes había ignorado. El primer intento de IUF fallido, la insistencia de Grant en cambiar de embriólogo, la rapidez con la que descartó explicaciones médicas que no le convenían. Todo empezó a encajar de una forma que daba miedo. Revisó los extractos bancarios con más atención y notó transferencias pequeñas, constantes, a una cuenta que no reconocía. Nada escandaloso por sí solo, pero suficiente para levantar preguntas. También recordó comentarios sueltos de Grant sobre blindarse legalmente, sobre lo caro que podía ser un divorcio si alguien hacía las cosas mal. En su momento, ella lo había tomado como charlas abstractas. Ahora, esas frases tenían otro peso. Daphne entendió que no estaba frente a una traición impulsiva, sino ante alguien que llevaba tiempo diseñando algo. Y esa idea fue más dura que el dolor, darse cuenta de que había sido elegida, no amada. Ese mismo día, Vivian llegó a la casa sin avisar. No fue una visita maternal común. Fue una mujer que conocía demasiado bien cómo operan las estafas disfrazadas de matrimonio. Revisaron juntas el acuerdo prenupcial que Daphne había firmado años atrás, un documento que en su momento le pareció una formalidad innecesaria. Vivian le señaló una cláusula específica, redactada con un lenguaje aparentemente estándar, la de infidelidad. Si se demostraba que Daphne había sido infiel, aunque fuera de manera indirecta, Grant podía reclamar una suma considerable y abrir la puerta a disputas mayores sobre el patrimonio. Ahí todo encajó de golpe. Si Grant lograba probar que el bebé no era biológicamente suyo, podría acusarla de adulterio sin que ella tuviera cómo defenderse de inmediato. Vivian no levantó la voz ni dramatizó. Simplemente dijo que aquello no era una casualidad y que la fertilización había sido el punto de entrada perfecto para una trampa legal. Daphne sintió una mezcla de rabia y vergüenza, no por haber confiado, sino por entender cuán calculado había sido todo, y por primera vez, en lugar de llorar, sintió algo distinto, la necesidad urgente de protegerse. Daphne tomó una decisión que le costó sostener emocionalmente, pero que sabía que era la única inteligente: no decir nada, no mirar a Grant distinto, no cambiar rutinas, no mostrar sospecha. Siguió preguntándole cómo había ido su día, siguió escuchando sus historias vagas sobre clientes y reuniones, siguió acostándose a su lado con el cuerpo tenso pero la cara tranquila. Por dentro, sin embargo, estaba en alerta constante. Empezó a guardar copias de todo: correos antiguos, mensajes, documentos del tratamiento, versiones firmadas del prenupcial, movimientos bancarios. Usó un disco externo que escondió en una caja vieja de la casa, una que había pertenecido a su abuela y que Grant nunca tocaba. También activó respaldos automáticos en la nube con una contraseña que no compartía con nadie. Cada pequeño paso le daba algo de control, aunque el miedo seguía ahí,
sobre todo cuando pensaba que estaba embarazada de alguien que había manipulado incluso ese proceso. No era solo una traición emocional, era una invasión completa a su autonomía. Daphne entendió que estaba jugando un papel y que cualquier error podía arruinarlo todo. En paralelo, Vivien puso en contacto a Daphne con una investigadora privada especializada en fraudes financieros y familiares. No se reunieron en la casa ni en una oficina elegante. Lo hicieron en un lugar discreto, casi anónimo, porque Daphne ya no se sentía segura en ningún espacio compartido con Grant. La investigadora no prometió nada, no dramatizó, solo explicó cómo funcionaría el proceso: verificar antecedentes, cruzar nombres, rastrear deudas, identificar patrones. En pocos días empezaron a aparecer piezas nuevas. Grant no era solo un consultor financiero, como decía. Tenía un historial irregular, clientes que habían desaparecido de su lista, quejas archivadas y una deuda considerable por juego que nunca había mencionado. Daphne se sintió estúpida por no haber investigado antes, pero también entendió algo importante. Personas como Grant saben exactamente qué mostrar y qué ocultar. Mientras tanto, él seguía insistiendo en hablar del trust, en simplificar estructuras, en vender la casa de la abuela para pensar en el futuro del bebé. Cada una de esas frases ahora sonaba como una alarma, y aún así, Daphne asentía, sonreía y ganaba tiempo, sabiendo que la verdad ya estaba en marcha. Las confirmaciones más duras no llegaron de golpe, sino en fragmentos que se iban acumulando como golpes cortos. La investigadora logró hablar con cautela con una enfermera que había trabajado en la clínica durante el segundo ciclo de fertilización. No fue una confesión directa, fue miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a represalias, miedo a quedar marcada en un ambiente chico, pero entre silencios y frases incompletas, quedó claro que Grant había tenido reuniones privadas con personal clave y que había ofrecido dinero para agilizar procesos. No hablaban de errores, hablaban de cambios conscientes. Daphne escuchó ese relato sentada en su auto, con las manos apretadas contra el volante, sintiendo una mezcla de náuseas y furia. Todo lo que había vivido como desgaste emocional ahora tenía un marco criminal. No era una mala racha de pareja, ni una crisis de embarazo. Era alguien usando su cuerpo como parte de una estafa. Y lo más perturbador era aceptar que, si no hubiera sospechado, el plan habría seguido hasta el final sin obstáculos. Hubo un momento, en medio de toda esa información, en el que Daphne cerró el portátil y se quedó mirando la pared de la casa, esa pared donde su abuela había colgado durante décadas los cuadros familiares. Pensó en lo fácil que es juzgar desde afuera y en lo difícil que es darse cuenta cuando estás adentro. Si alguien que está leyendo esto llegó hasta acá y siente un nudo parecido en el pecho, quizás no sea casualidad. A veces contar estas cosas no es solo desahogo, es una forma de dejar registro para que otros no se sientan solos ni locos por sospechar. Daphne siguió adelante no porque fuera fuerte, sino porque ya no podía fingir ignorancia consigo misma. Volvió a abrir la computadora y decidió que, pasara lo que pasara, no iba a permitir que la historia la escribiera alguien más. La pieza que terminó de cerrar el círculo llegó de la forma más absurda: un nombre. La investigadora consiguió, a través de registros internos y un cruce de pagos irregulares, identificar al donante de esperma que había sido utilizado en el segundo ciclo. No era una sospecha vaga, era un nombre real, con contrato,
confirma. El problema era que ese nombre no coincidía con el de Grant, ni siquiera de manera administrativa. Daphne leyó los documentos varias veces, esperando haber entendido mal. No era así. El material genético usado para crear el embrión no pertenecía a su marido, y ella nunca había dado consentimiento para un donante externo. Eso transformaba todo en algo todavía más grave. No solo la habían engañado, habían tomado una decisión irreversible sobre su maternidad sin su permiso. Daphne sintió una rabia seca, distinta al llanto. Pensó en todas las veces que Grant había hablado de nuestro hijo, mientras sabía que planeaba usar esa diferencia genética en su contra cuando le conviniera. Vivien fue la primera en decir en voz alta lo que Daphne todavía evitaba nombrar. Grant no había improvisado nada. La idea era clara: dejar que el embarazo avanzara, esperar el nacimiento, exigir una prueba de ADN y, cuando saliera negativa para él, acusarla de infidelidad. No importaba la verdad biológica. Lo que importaba era activar la cláusula del prenupcial. Con eso, Grant podía reclamar $500,000 de manera inmediata y abrir litigios más grandes sobre el trust y la propiedad de la casa. Daphne entendió que su silencio había sido, sin saberlo, la única cosa que estaba arruinando el plan de Grant. Si ella se enfrentaba ahora, él podría reacomodar la narrativa. Por eso decidió seguir adelante, dejar que él creyera que todo iba según lo previsto. Cada cena tranquila, cada conversación forzada, era parte de una estrategia de supervivencia. Daphne dejó de verse como víctima y empezó a verse como alguien que necesitaba llegar viva, emocional y legalmente al final de ese juego. Las deudas aparecieron casi como un detalle secundario, pero terminaron explicando muchas cosas. La investigadora encontró registros claros de apuestas constantes, casinos online, transferencias nocturnas y créditos tomados a nombre de Grant que jamás habían sido mencionados en el matrimonio. La cifra final rondaba los $180,000 acumulados en menos de 2 años. Daphne sintió una mezcla de asco y claridad. No se trataba solo de ambición, sino de desesperación. Grant necesitaba dinero rápido, grande, y el trust de Daphne era la solución perfecta. A eso se sumó algo todavía más humillante: una relación paralela con su asistente, sostenida desde hacía meses, pagada en parte con dinero desviado de clientes. No era un romance pasional, era logística, conveniencia, alguien que sabía demasiado y estaba dispuesta a callar. Daphne no gritó ni lloró cuando vio las pruebas. Se quedó en silencio largo rato, entendiendo que el hombre con el que dormía no solo la había traicionado, sino que había organizado su caída con precisión quirúrgica. Con toda esa información sobre la mesa, la estrategia cambió de escala. Ya no era solo defenderse, era exponer. Vivien contactó a abogados penales, no de familia, y ahí Daphne entendió que esto iba más allá de un divorcio sucio. Fraude, conspiración, soborno, desvío de fondos. Cada término tenía peso real, consecuencias reales. Se decidió no presentar nada todavía, no alertar a nadie y dejar que Grant siguiera actuando con la confianza de quien cree que tiene el control. Daphne aceptó incluso la idea de la Baby Moon que él propuso, una celebración lujosa en la propiedad familiar, rodeada de amigos, colegas y ambas familias. Grant quería mostrarse como el futuro padre ejemplar, consolidar su imagen antes del golpe final. Daphne aceptó con una sonrisa cansada,
mientras por dentro sentía miedo, sí, pero también una calma extraña. Todo estaba documentado. Todo tenía respaldo. Ya no estaba sola ni improvisando. Estaba esperando el momento exacto en que la verdad, finalmente, tuviera testigos. Los días previos a la celebración fueron los más difíciles de sostener. Daphne seguía con su rutina laboral, cerrando campañas, participando en reuniones por videollamada, fingiendo normalidad frente a equipos que no sabían nada de lo que estaba ocurriendo. Por la noche, cuando la casa quedaba en silencio, el cuerpo le pasaba factura. Dolores de cabeza, insomnio, esa sensación constante de estar vigilada incluso cuando Grant no estaba. Él, por su parte, parecía eufórico. Hablaba del evento, de la lista de invitados, de lo bien que iba a quedar todo en redes, como si la imagen fuera más importante que la realidad. Daphne lo escuchaba y asentía, con la mano apoyada en el vientre, recordándose a sí misma que no podía fallar. No solo se trataba de ella. Había una vida en camino que no podía empezar rodeada de mentiras legales. Cada día que pasaba era un acto de resistencia silenciosa. La mañana del evento, Daphne se despertó con una claridad que no había tenido en semanas. No estaba tranquila, pero estaba decidida. La casa se llenó temprano de personal, flores, decoración, todo preparado para un espectáculo que Grant creía que lo beneficiaría. Daphne se vistió despacio, eligiendo ropa cómoda más que elegante, consciente de que ese día no era para impresionar a nadie. Mientras se miraba al espejo, no pensó en venganza ni en humillación, pensó en cierre, pensó en recuperar su nombre, su historia, su cuerpo. La investigadora, los abogados y su madre estaban coordinados para estar presentes o cerca, cada uno con un rol claro. Nada quedaba librado al azar. Grant, ajeno a todo, la besó en la mejilla y le dijo que ese día marcaba el comienzo de su verdadera familia. Daphne no respondió, solo respiró hondo y salió al jardín, sabiendo que, en pocas horas, esa narrativa iba a desarmarse frente a todos. La celebración avanzó como Grant había imaginado. Invitados conversando, copas levantadas, comentarios sobre lo bien que Daphne se veía, sobre la casa, sobre el futuro bebé. Los padres de Grant llegaron temprano, orgullosos, saludando a todos como si ya formaran parte definitiva de ese patrimonio. Daphne observaba todo desde una distancia emocional extraña, como si estuviera dentro y fuera de la escena al mismo tiempo. Cada sonrisa que ofrecía era medida, cada gesto calculado para no levantar sospechas antes de tiempo. Grant circulaba entre los invitados contando versiones edulcoradas de su historia, exagerando su rol en el tratamiento, hablando de sacrificios que nunca había hecho. Daphne escuchaba fragmentos de esas conversaciones y sentía un nudo seco en el pecho, no por dolor, sino por la certeza de que ese teatro estaba a minutos de terminar. Miró el reloj varias veces. Todo dependía de esperar el momento exacto. Hubo un instante, justo antes de que Daphne pidiera la atención de todos, en el que el ruido del evento se le apagó por completo. Pensó en lo fácil que es quedar atrapado en relaciones donde uno duda de sí mismo más de lo que debería. Si alguien que está leyendo esto llegó hasta acá, quizás sea porque algo de esta historia le resulta familiar, aunque el contexto sea distinto. A veces compartir no es exhibirse, es dejar constancia. Daphne respiró hondo. Apoyó una mano en el vientre y entendió que no estaba exponiendo solo a Grant. Estaba cerrando un ciclo que había empezado mucho antes de ese día. Levantó la voz sin gritar,
con una calma que sorprendió incluso a quienes la conocían de toda la vida. Daphne habló sin dramatismo, no insultó, no acusó desde la emoción. Explicó paso a paso lo que había descubierto: el procedimiento de fertilización, la manipulación del material genético, los pagos irregulares, las deudas ocultas, la relación paralela, la intención de usar una prueba de ADN para activarle una cláusula legal. A medida que avanzaba, los murmullos crecían y las miradas se giraban hacia Grant, que al principio sonreía incómodo, convencido de que podía desmentirlo todo. Pero entonces aparecieron los documentos impresos, las fechas, los nombres, los testimonios escritos. Daphne no estaba improvisando, no estaba reaccionando, estaba presentando hechos. La diferencia se notó de inmediato. Grant intentó hablar, interrumpir, desacreditarla, pero cada intento quedaba ahogado por una prueba nueva. La imagen del marido perfecto empezó a desarmarse delante de todos. Cuando la policía llegó, no hubo escándalo exagerado, solo una realidad que se impuso. Grant fue esposado frente a familiares, amigos y colegas que minutos antes lo felicitaban. Sus padres no entendían nada, su asistente bajó la mirada y la casa volvió a quedar en silencio, pero de otro tipo. Daphne no sintió alivio inmediato, sintió cansancio, un cansancio profundo, físico, emocional, acumulado. Se sentó mientras los agentes se lo llevaban y apoyó la espalda contra una columna del jardín. No había ganado nada espectacular. Había recuperado algo básico, la verdad, y eso, en ese momento, fue suficiente para sostenerse en pie. Las horas posteriores fueron confusas y silenciosas a la vez. Los invitados se fueron rápido, sin saber bien qué decir, y la casa quedó desordenada, llena de restos de una celebración que nunca debió existir. Daphne se movía despacio, con el cuerpo pesado, como si recién entonces el cansancio encontrara permiso para aparecer. Habló con los abogados, dio una declaración preliminar y siguió cada indicación sin discutir nada. Grant ya no era una presencia, era un problema legal en marcha. Esa noche, por primera vez en meses, Daphne durmió sola en su cama sin sentir que tenía que fingir nada. No fue un sueño profundo ni reparador, pero fue honesto. Se despertó varias veces para asegurarse de que todo había sido real, de que no había sido una reacción exagerada ni un impulso mal calculado. Cada vez que dudaba, recordaba los documentos, los nombres, las pruebas. No había marcha atrás posible. En los días siguientes, las consecuencias empezaron a tomar forma concreta. Grant perdió clientes, su nombre apareció en procesos formales, y lo que antes era una reputación cuidadosamente construida se desarmó rápido. Daphne siguió el embarazo con controles más frecuentes y un equipo médico nuevo, elegido por ella, con información clara y sin intermediarios. Se reconcilió con su madre desde un lugar distinto, no de culpa ni reproche, sino de aprendizaje compartido. Vivien no dijo «te lo dije», nunca lo hizo, solo estuvo ahí. Daphne volvió a recorrer la casa de su abuela con otros ojos, no como un símbolo de herencia, sino como un refugio que había sobrevivido a generaciones. Entendió que proteger lo propio no es egoísmo, es responsabilidad. Cuando finalmente dio a luz a un bebé sano, lo hizo sin Grant, sin su apellido, sin su sombra. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que su vida no estaba definida por el engaño que había soportado, sino por la decisión firme de no permitir que volviera a repetirse.